Muy buenos días. Con fundamento en lo establecido 14 y 18, fracción 2 de la Ley Orgánica de este Tribunal, en relación con el artículo 14 de su reglamento interior, procedemos a llevar a cabo esta sesión ordinaria número 45, a celebrarse el día de hoy, 3 de diciembre de 2014, siendo las 11 horas. Le pido, señor secretario de lectura, al orden del día, por favor. Buenos días, honorable Pleno. Muchas gracias, magistrado presidente. El orden del día está compuesto por los siguientes puntos. El primero, lista de asistencia y declaración de quórum legal. Segundo, lectura y aprobación del acta anterior. Tercero, presentación, análisis en su caso. Hago una interrupción a partir del punto tercero y hasta el punto 24. Son las ponencias listadas por orden cronológico por las diferentes salas. Continuando con el punto número 25, asuntos generales, y punto número 26, clausura de la sesión, magistrado presidente. Muchas gracias. Le pido, señor secretario, proceda con el primer punto del orden del día. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. Le informo, magistrado presidente, que se encuentran presentes el magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la primera sala, la magistrada Ariadna Enríquez Vanderkamp, titular de la tercera, el magistrado Alejandro Santiago Rivera, titular de la cuarta, y también contamos con su presencia, señor presidente. Muchas gracias. A continuación, el segundo punto del orden del día, lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, toda vez que la misma les fue remitida de manera electrónica, les pido, si tienen a bien, aprobar la exención de su lectura. Los que estén en el sentido de aprobar, sírvanse levantar la mano, por favor. Gracias. Y bueno, toda vez que se ha obviado su lectura, los que estén en el sentido de aprobar el acta de la sesión anterior, sírvanse levantar la mano, por favor. Gracias. Aprobado por unanimidad. En tercer punto del orden del día, tiene el uso de la palabra el magistrado de la primera sala en relación a exposición del TOCA 240, diagonal 14. Buenos días. Gracias, señor presidente. Saludo a mis compañeros magistrados y al señor secretario. Haré a continuación una exposición acerca del TOCA 240 relativo al recurso de reclamación interpuesto por el tesorero municipal de Abasolo, Guanajuato, en contra de la sentencia emitida el 31 de marzo de 2014 por el magistrado de la segunda sala en el proceso administrativo 106 del año 2012. En forma de antecedentes mencionaremos que la empresa Actora celebró con el Ayuntamiento de Abasolo, Guanajuato, contrato de obra pública denominado Pavimentación del Camino La Peña, entronque Camino a Peralta, en Abasolo, Guanajuato. La empresa presentó a las autoridades municipales la estimación número 12 de la obra pública en mención. Las autoridades no pagaron la citada estimación y no señalaron por escrito las razones por las cuales no era procedente su pago, razón por la cual se configuró el silencio administrativo o negativa ficta, mismo que fue impugnado ante este tribunal. El litigio fue turnado a la segunda sala de este órgano de control de legalidad, quien determinó decretar la nulidad de la resolución negativa impugnada para el efecto de que la Tesorería Municipal tramite la estimación que le presentó la parte actora y señalara con precisión si dicha estimación fue pagada o no. Si la respuesta es que la estimación ya fue pagada, la Tesorería Municipal deberá aportar a la parte actora copia certificada de la documentación correspondiente que acredite tal pago. Por el contrario, si la respuesta es que la estimación no ha sido pagada, la Tesorería Municipal deberá realizar las gestiones necesarias para realizar dicho pago, más los accesorios previstos por el artículo 98 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de Guanajuato, pudiendo en su caso requerir a la parte actora que cumplimente los requisitos formales que le falten para ello. Ante ese panorama, el tesorero municipal de Abasolo, Guanajuato, presentó recurso. Al respecto, los agravios que esgrime el tesorero municipal de Abasolo, Guanajuato, son inoperantes, toda vez que toma como base de sus inconformidades una determinación que no fue asumida por el acuo en su sentencia. La parte recurrente asegura que en la sentencia se aseveró algo, cuando en realidad se decidió una cosa distinta, como se demostrará a continuación. Los efectos de la sentencia dictada por la segunda sala ya fueron expuestos. Sin embargo, el recurrente sostiene que en la misma se determinó una circunstancia distinta, al señalar en sus agravios
textualmente lo siguiente: me causa agravio la sentencia que se impugna, toda vez que dentro del considerando cuarto de la misma, la autoridad responsable determina que la Tesorería Municipal deberá de proceder a realizar el trámite de las estimaciones que le presentó la parte actora y además realizar el finiquito dentro de los siguientes supuestos que la propia sala establece. Si se considera que la actora incumplió proceder a la rescisión del contrato conforme al artículo 93 de la ley en la materia y en su caso requerir el cumplimiento de los requisitos formales. Y B, si se considera que no hay incumplimientos, realizar el finiquito de la obra y en su caso requerir el cumplimiento de los requisitos formales. Como se advierte, dichos agravios no conducen a combatir los efectos de la sentencia, por lo tanto se consideran inoperantes y lo procedente es confirmar la sentencia. Está a su consideración el proyecto. No sé si existe algún comentario en el TOCA que acabamos de escuchar. En tal sentido, pongo a su aprobación el TOCA 240 diagonal 2014, que tiene que ver con el expediente 106 diagonal 2012 de la segunda sala. Los que estén en el sentido de aprobar el TOCA tal como ha sido expuesto por el magistrado de la primera sala, sírvanse levantar la mano, por favor. Gracias. Aprobado por unanimidad. Tiene el uso de la palabra para el cuarto punto del orden del día en relación al TOCA 504 diagonal 2014. Gracias, señor presidente. En relación al TOCA 504, es relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo emitido el 13 de agosto de 2014 por el magistrado de la cuarta sala en el proceso administrativo 1128 diagonal 14, por el que se acordó desechar la demanda. Previo al estudio de los agravios expuestos por la parte recurrente, es oportuno relatar los antecedentes del presente asunto. El 11 de agosto de 2014, el actor presentó demanda de nulidad en contra de actos desplegados por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Guanajuato. En el acuerdo en mención, el magistrado de la cuarta sala determinó desechar la demanda con relación al acto consistente en crear una cuenta de descargas al no acreditarse su existencia. Inconforme con lo anterior, el actor presentó recurso de reclamación. El agravio que esgrime el recurrente es considerado por esta ponencia como inoperante, atentos a lo que a continuación se expondrá. El magistrado de la cuarta sala de este tribunal determinó desechar parcialmente la demanda presentada al estimar que no estamos en presencia de un acto administrativo. El artículo 136 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato define los elementos que conforman el acto administrativo y no consta en autos acto administrativo que la actora señala como impugnado. De los documentos que se anexan al escrito de demanda, el único que se aprecia como acto impugnado es el documento de cobro con número 0148098 expedido por el Sistema de Agua Potable de León. De ahí que, al ser inexistente el acto que se combate, creación de una cuenta de descargas por un servicio que no le presta, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción sexta del Código de nuestra materia. No obstante lo anterior, la parte recurrente, en esencia, manifestó lo siguiente: no solo se debe actuar en presencia de actos administrativos que cumplan de manera estricta con formalidades de ley, sino también de controversias con particulares. No se actualiza causal de improcedencia, por lo que la negativa de dar trámite a la demanda iniciada en su totalidad la deja en un total y absoluto estado de indefensión, y lo procedente es dar trámite total al proceso iniciado y dentro de las diversas etapas del mismo determinar si se ajusta o no a la legalidad. Del contraste de los argumentos plasmados en el acuerdo recurrido con los agravios expuestos en el recurso de reclamación, se concluye que estos últimos son inoperantes, debido a que no controvirtieron los argumentos donde el acuo expone el desechamiento parcial de la demanda. Por lo tanto, se propone confirmar el acuerdo impugnado. Queda a su consideración la lectura del TOCA 504 que ha hecho el magistrado de la primera sala. No sé si hay algún comentario. En tal sentido, pongo a su aprobación los que estén en el sentido de aprobar el TOCA 504 diagonal 14 en los términos que ha sido expuesto por el magistrado, confirmando el acuerdo dictado en el expediente 1128 diagonal 2014 de la cuarta sala. Los que estén en el sentido de aprobar, sírvanse levantar la mano, por favor.
Gracias. Aprobado por unanimidad. Tiene uso de la palabra para el TOCA 545, diagonal 2014. Gracias, señor presidente. En relación a este TOCA 545, es relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del oficial de policía adscrito a la delegación Centro de la Dirección General de la Policía Municipal de León, Guanajuato, en contra de la sentencia dictada el 25 de agosto de 2014 por la magistrada de la Tercera Sala en el proceso administrativo 365, diagonal 14, mediante la cual se decretó la nulidad del acto impugnado y se reconoció el derecho solicitado. Previo al análisis del agravio expuesto por el recurrente, es oportuno, para una mejor comprensión del asunto que nos ocupa, exponer sus antecedentes. Con fecha 8 de octubre de 2014, un oficial de la Delegación Centro de la Dirección de Policía Municipal de León, Guanajuato, emitió una boleta de arresto en contra del actor en el juicio principal. Bajo ese panorama, el policía sancionado demandó la nulidad de la boleta de arresto en comento ante este tribunal. El asunto fue turnado a la Tercera Sala, que determinó la nulidad del acto impugnado y reconoció el derecho solicitado. Inconforme con el fallo, la autoridad demandada interpuso recurso de reclamación. El único agravio que hace valer a consideración de esta ponencia es infundado, ya que por mandato constitucional y legal, todo acto de autoridad, para ser válido, deberá ser emitido por autoridad competente. La competencia de la autoridad dimana del marco legal. Consecuentemente, la autoridad deberá plasmar en el acto de molestia los artículos que establezcan y precisen su facultad y atribuciones para la emisión unilateral de su voluntad. Del contenido del acto impugnado se desprende que en ningún momento se plasma el precepto legal que dota de facultades al policía oficial para emitir el acto de molestia. Por lo tanto, lo procedente es confirmar la sentencia impugnada. Está a su consideración el TOCA 545 que acaba de ser expuesto por el magistrado de la primera sala. Si hay algún comentario. En tal sentido, los que estén en el sentido de aprobar dicho proyecto en los términos que ha sido presentado por el magistrado de la primera sala, sírvanse a levantar la mano, por favor. Gracias. Aprobado por unanimidad. Tienen uso de la palabra, magistrado, para el TOCA 553, diagonal 2014. Gracias, señor presidente. El TOCA 553, diagonal 14, es relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo emitido el 13 de agosto de 2014 por el magistrado de la Cuarta Sala en el proceso administrativo 1128, diagonal 14, por el que se negó la suspensión del acto impugnado. Como antecedentes del caso, podemos destacar que el actor presentó demanda de nulidad en contra de actos desplegados por el sistema de agua potable y alcantarillado de León, Guanajuato, además de la nulidad. El accionante solicitó la suspensión con efectos restitutorios con la finalidad de que se le otorgaran los servicios suprimidos. En el acuerdo impugnado, el magistrado de la Cuarta Sala determinó no conceder la suspensión por considerarla contraria al orden público y al interés social. El agravio que esgrime el recurrente, donde arguye que el acuo debe de conceder la suspensión solicitada a consideración de esta ponencia, es infundado. Atentos a lo siguiente. De la interpretación sistemática de los artículos 312 y 341 del Código Territorial para el Estado y los municipios de Guanajuato, se desprende que en caso de incumplimiento del pago por la prestación de los servicios públicos de agua potable y drenaje, tratamiento y disposición de aguas residuales, se determinará crédito fiscal y de manera simultánea se podrá suspender la prestación de los mismos y solo en caso de uso doméstico se otorgará la dotación de agua suficiente para las necesidades básicas. Ahora bien, en el aviso de recibo correspondiente a la cuenta 1448-098, expedido por el Sistema de Agua Potable de León, Guanajuato, que el actor acompañó su demanda, se aprecia la leyenda procesadora de cueros y se describe un adeudo por la prestación de los servicios de agua potable. De lo anterior se desprende, en primer lugar, que el uso del servicio de agua potable y drenaje correspondiente no es doméstico, ya que la leyenda procesadora de cueros hace presumir que se trata de una actividad industrial que se despliega en ese inmueble. Y en el expediente no existe prueba alguna que demuestre lo contrario, además que existe un adeudo por la prestación de tales servicios. De ahí que la suspensión solicitada
para efecto de que el servicio de agua potable, drenaje suspendido le fuera restituido, contraviene disposiciones de orden público, específicamente el artículo 341 del citado Código Territorial para el Estado y los municipios de Guanajuato. Norma jurídica que, como se ha visto, autoriza la suspensión de servicios públicos de agua potable y de drenaje, tratamiento y disposición de aguas residuales ante el incumplimiento de pago por la prestación de tales servicios. Por lo anterior se concluye que el ACUO actuó apegado a derecho cuando concluyó no otorgar la suspensión. Está a su consideración el TOCA 553. En tal sentido, someto a su aprobación, en los términos que ha sido leído el proyecto del TOCA 553 de 2014 por el magistrado de la primera sala, confirmando el acuerdo del expediente 1128 2014 de cuarta sala. Los que estén en el sentido de aprobar, sírvanse levantar la mano, por favor. Gracias. Aprobado por unanimidad. Tiene el uso de la palabra para el TOCA 558 2014, magistrado. Gracias. El TOCA 558 14 es relativo al relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del director general de Transporte del Estado de Guanajuato, parte demandada, en contra de la sentencia emitida el 7 de agosto de 2014 por el magistrado de la cuarta sala en el proceso administrativo número 235 14, por el que se decretó la nulidad del acto impugnado y se reconoció el derecho. Previo al estudio de los agravios expuestos por la parte recurrente, es oportuno relatar los antecedentes del caso. El 7 de noviembre de 2013, el actor solicitó al director general de Transporte del Estado de Guanajuato le expidiera el título de concesión, ello en virtud de que había celebrado la cesión de derechos intrínsecos al título de referencia con fecha 12 de febrero de 2002. En respuesta, el director general de Transporte del Estado expuso que de la revisión y análisis efectuados al expediente administrativo correspondiente, no se encontró acto administrativo de concesionamiento emitido por la autoridad legalmente facultada para ello. Inconforme con lo anterior, el actor demandó la nulidad de la respuesta del director general de Transporte del Estado ante este órgano de control de legalidad, proceso que fue turnado a la cuarta sala de este tribunal. La cuarta sala determinó la nulidad del acto combatido en el proceso administrativo para el efecto de que la demandada lo dejara insubsistente y turnara el expediente o la solicitud al secretario de Gobierno, de quien demanda la elaboración del título de concesión. Los agravios donde la demandada expone que en sus archivos no existe acto de concesionamiento alguno son inoperantes, en atención a las siguientes consideraciones. En concreto, el magistrado sí contestó la excepción de la autoridad que la autoridad plasma en su escrito de contestación relativa a que no encontró en sus archivos el acto de concesionamiento que enuncia la demandante, refiriendo a grandes rasgos que la parte actora acreditó ser beneficiaria de una concesión, con prueba documental pública de la resolución emitida dentro del programa de actualización del registro de concesiones del servicio público, y que en todo caso la omisión de la Dirección General de Transporte de tener actualizado su archivo no debe trascender a la esfera jurídica del ciudadano, máxime que acreditó con prueba idónea su prerrogativa, ser beneficiario de los derechos inherentes al título de concesión. De ahí que se estime inoperante el agravio que expone la autoridad demandada en este recurso, donde repite lo que ya arguyó en su escrito de contestación y que fue debidamente contestado por el ACUO. En el orden de ideas precisado, lo procedente es confirmar la resolución dictada por el ACUO. Está a su consideración el TOCA 558 en los términos expuestos. Tiene el uso de la palabra, magistrado. Muchas gracias, presidente. Solo para manifestar mi acuerdo con el proyecto que nos presenta el magistrado Lara y señalar que votaré a favor del mismo, y también quisiera puntualizar que me parece importante la inserción en el proyecto de la tesis a que hace referencia, en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha señalado que aquellos agravios en donde solamente el recurrente se dedica a repetir o bien a abonar o profundizar sobre los conceptos de impugnación o violación son y deben ser declarados inoperantes. ¿Por qué? Porque no se dedican a combatir
lo que esgrime la sentencia impugnada. De ahí lo acertado que me parece el proyecto y estaré a favor del mismo. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor magistrado. Bueno, está a su aprobación, repito, el toca 513, diagonal 2014, perdón, 558, toca 558, diagonal 2014, que confirma la sentencia emitida en el expediente 235, diagonal 2014 de la cuarta sala. Los que estén en el sentido de aprobar, sírvanse levantar la mano, por favor. Gracias, aprobado por unanimidad. Tiene el uso de la palabra magistrado para el toca 561, diagonal 2014. Gracias. El toca 561, diagonal 14, es relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autorizada del oficial de tránsito adscrito a la Dirección General de Tránsito del Estado, parte demandada, en contra de la sentencia emitida el 19 de agosto de 2014 por el magistrado de la cuarta sala en el proceso administrativo número 794, diagonal 14, por el que se decretó la nulidad del acto impugnado y se reconoció el derecho del accionante. El agravio, donde la demandada expone que la boleta de infracción se encuentra debidamente fundada y motivada, es infundado en atención a las siguientes consideraciones. En la boleta de infracción se evidencia la indebida motivación de la boleta, ya que la autoridad demandada no precisa cuáles fueron las circunstancias de modo que imperaron al momento de la infracción, a saber, cómo fue que se percató de la conducta indebida. Señala la autoridad que la unidad infraccionada transitaba sobrepasando los límites de velocidad permitidos. Sin embargo, no expone cómo se percató de esta circunstancia, lo que deja en estado de indefensión al justiciado, quien no puede debatir este punto litigioso. Esto es, la motivación de la boleta de infracción es deficiente porque no contiene circunstancias de modo de la infracción, contraviniendo así lo establecido por el artículo 16 de la Constitución y 137 del Código que nos rige. Aunado a lo anterior, en la boleta de infracción no existe razonamiento en el que se explique por qué los hechos plasmados en la boleta actualizan las hipótesis legales invocadas en la misma. Cabe mencionar que la fundamentación y los hechos circunstanciales no son dos elementos ajenos que subsistan por separado, ya que es necesario que la autoridad vierta un razonamiento donde explique al gobernado cómo y por qué los preceptos legales son aplicables a los eventos acaecidos, razones por las cuales se estima someter a consideración de este Pleno la confirmación de este proyecto, de la sentencia. Está a su consideración el toca 561, diagonal 2014, en los términos expuestos, por si hubiese algún comentario. Tal sentido, los que estén en el sentido de aprobar el toca 561, diagonal 2014, que confirma la sentencia dictada en el expediente 794, diagonal 2014 de la cuarta sala. Sírvanse levantar la mano, por favor. Gracias. Aprobado por unanimidad. Tiene el uso de la palabra magistrado para el toca 584, diagonal 2014. Gracias. El toca 584, diagonal 14, es relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo emitido el 19 de septiembre de 2014 por el magistrado de la cuarta sala en el proceso administrativo número 1338, diagonal 14, en el que se acordó negar la suspensión del acto impugnado. Previo al estudio de los agravios expuestos por la parte recurrente, haré una breve reseña de los antecedentes del caso. El 19 de septiembre de 2014, el actor presentó demanda de nulidad en contra de actos emitidos por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Guanajuato. Además de la nulidad, solicitó la suspensión con efectos restitutorios con la finalidad de que se le otorgaran los servicios suprimidos. En el acuerdo combatido, el magistrado de la cuarta sala determinó no conceder la suspensión y desechar la demanda con relación al acto identificado como requerimiento de análisis de aguas residuales, ya que este acto lo consideró inexistente. El agravio que esgrime el recurrente, donde arguye que el acuo debe de conceder la suspensión solicitada, es infundado a criterio de esta ponencia por lo siguiente. De la interpretación sistemática de los artículos 312 y 341 del Código Territorial del Estado y los municipios de Guanajuato, se desprende en el caso de incumplimiento de pago por la prestación de los servicios públicos de agua potable y de drenaje, tratamiento y disposición de aguas residuales, se podrá suspender la prestación de los mismos
y solo en caso de uso doméstico se otorgará una dotación suficiente. Ahora bien, en el aviso recibo correspondiente a la cuenta del actor expedido por el Sistema de Agua Potable de León y que se acompañó a la demanda, se aprecia la leyenda tenería y se describe un adeudo. De lo anterior se desprende, en primer lugar, que el uso del servicio de agua potable y drenaje correspondiente no es doméstico, pues la leyenda girotenería hace presumir que se trata de un uso industrial y no existe prueba alguna en el expediente que demuestre lo contrario, y además que existe un adeudo por la prestación de tales servicios. De ahí que la suspensión solicitada para el efecto de que el servicio de agua potable y drenaje suspendido fuera restituido contraviene disposiciones de orden público, específicamente el artículo 341 del Código Territorial para el Estado y los municipios de Guanajuato. Norma jurídica que, como se ha visto, autoriza la suspensión de los servicios de agua potable y de drenaje, tratamiento y disposición de aguas residuales ante el incumplimiento del pago por la prestación de tales servicios. Por lo anterior se concluye que la ACUO actuó apegado a derecho cuando concluyó no otorgar la suspensión solicitada. El agravio segundo, donde expone que la demanda debió haberse admitido tal y como se presentó, es inoperante. Atentos a lo siguiente. El punto toral por el que el ACUO determinó desechar la demanda con relación al acto identificado como requerimiento de análisis de aguas residuales fue porque de una revisión integral al escrito de demanda y sus anexos se desprende que el acto de referencia es inexistente. Esto es, no se aporta prueba alguna de tal requerimiento. No obstante lo anterior, la recurrente en su agravio se limitó a aducir lo siguiente: lo legalmente procedente debe ser el admitir la demanda en la forma planteada. Sin embargo, no expone razonamiento alguno en virtud de lo cual considere que se debe admitir la demanda como se presentó, y tampoco debate la inexistencia planteada por el ACUO. Esto es, el recurrente no combate de modo alguno estos puntos de acuerdo. Por ello, su agravio segundo resulta inoperante. En el orden de ideas precisado, lo procedente es confirmar el acuerdo dictado por el ACUO. Está a su consideración el TOCA 584, diagonal 2014. ¿Por si hay algún comentario? Tiene el uso de la palabra, magistrado. Muchas gracias, señor presidente. Solo para comentar que también estoy a favor del proyecto y hacer referencia a la interpretación que hace el magistrado Lara en el proyecto sobre los artículos 302 y 341 del Código Territorial para el Estado y los municipios de Guanajuato, porque me parece importante destacar que esta interpretación de estos artículos tiende precisamente a favorecer el respeto al derecho humano al agua que tiene todas las personas. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor magistrado. En tal sentido, los que estén en el sentido de aprobar el TOCA 584, diagonal 2014, por medio del cual se confirma el acuerdo dictado en el expediente 1338, diagonal 2014 de la cuarta sala, sírvanse levantar la mano, por favor. Gracias. Aprobado por unanimidad. Tiene el uso de la palabra, magistrado, para el TOCA 594, diagonal 2014. Gracias, señor presidente. En este momento me gustaría solicitarle que ponga a consideración de este pleno la pertinencia de discutir de manera conjunta los TOCAs 594, diagonal 14, y 595, debido a la íntima relación que guardan entre los mismos, además de que se vinculan con el expediente de origen 105, diagonal 12. Está a su consideración, compañeros magistrados, que la discusión y la exposición, en este caso del magistrado de la primera sala, respecto a los TOCAs 594 y 595, que además son el 10º y 11º punto del orden del día, se haga de manera conjunta. Los que estén en el sentido de aprobar, sírvanse levantar la mano, por favor. Gracias. Aprobado por unanimidad. Tiene el uso de la palabra, magistrado, para la exposición del TOCA 594 y 595 del orden del día. Gracias. Los TOCAs 594, diagonal 14 y 595 del mismo año fueron interpuestos por el tesorero municipal y el director de Obras Públicas Municipales de Abasolo, Guanajuato, respectivamente, en contra de la sentencia emitida el 19 de septiembre de 2014 por el magistrado de la segunda sala en el proceso administrativo 105, diagonal 12, por el que se decretó la nulidad de la resolución impugnada. Como antecedente, podemos señalar que la empresa actora celebró con el Ayuntamiento de Abasolo, Guanajuato,
contrato de obra pública para la pavimentación del camino Abasolo, Joya de Calvillo, a Trojes, Marañón, en el municipio de Abasolo. En ese contexto, la parte actora presentó a las autoridades municipales las estimaciones de la número 2 a la 12 de la obra pública mencionada. Las autoridades municipales, Dirección General de Obra Pública y Tesorería Municipal, no pagaron las citadas estimaciones y no señalaron por escrito las razones por las cuales no era procedente su pago, razón por la cual se configuró el silencio administrativo, negativa ficta, mismo que fue impugnado ante este tribunal. El asunto fue resuelto por el magistrado de la segunda sala de este órgano de control de legalidad, quien determinó lo siguiente: decretar la nulidad de la negativa impugnada para el efecto de que la Tesorería Municipal tramite la realización del finiquito previsto en la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con la misma. En contra de esta determinación, el Tesorero Municipal y la Dirección de Obra Pública Municipal presentaron sus respectivos recursos de reclamación, que en estos momentos se discuten de manera conjunta. Los agravios planteados por ambas partes son prácticamente idénticos y se abordarán de la siguiente manera. El primer agravio que esgrimen los recurrentes es inoperante e infundado, atentos a lo siguiente. La recurrente afirma, o las recurrentes afirman, de manera categórica que las prestaciones que solicitó la parte actora en su escrito de demanda y aquellas a las que condenó el acuo son completamente diferentes y que debido a ello la sentencia es incongruente. Este agravio es vago, impreciso y superficial. Quien recurre es omiso en explicar cuáles fueron, desde su perspectiva, las prestaciones que solicitó el demandante en el proceso de origen, a qué prestaciones condenó el magistrado acuo y dónde estriba la diferencia. Tampoco explica la parte recurrente por qué la sentencia proporciona a la parte actora muchos más beneficios de los solicitados, sino que se limita a realizar aseveraciones generales, dogmáticas, sin realizar un señalamiento específico de tal circunstancia. Y por ello, el agravio primero se estima inoperante. Con independencia de lo anterior, resulta pertinente exponer lo siguiente. Del escrito de demanda se desprende que la parte actora, además de la nulidad, solicitó el pago de las estimaciones adeudadas, así como los daños y perjuicios derivados de la omisión al pago. Por otra parte, en su sentencia, el acuo condenó a la realización del finiquito, paso previo al pago de estimaciones. Con lo anterior, se evidencia que no existe ventaja para la parte actora entre las prestaciones solicitadas, pago de la estimación y los intereses acumulados por la demora, y las concedidas en la sentencia, realización del finiquito, razón por la cual este agravio se considera infundado. Y el segundo agravio, donde los recurrentes esgrimen que al tesorero no le corresponde revisar cuestiones intrínsecas al cumplimiento de obra pública, es fundado por lo siguiente. El acuo en su sentencia determinó decretar la nulidad de la negativa impugnada para el efecto de que la Tesorería Municipal tramite la realización del finiquito previsto en la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con la misma. Como se percibe, el acuo condenó a la Tesorería Municipal a la realización del finiquito, pero esta atribución no es asequible a la Tesorería Municipal, ya que implica la revisión de cuestiones técnicas del objeto del contrato en sí, como la recepción de la obra pública encomendada y la revisión de su cumplimiento total o parcial. Estas cuestiones técnicas son propias de la Dirección de Obra Pública Municipal, supervisor de la obra inclusive, tal y como se desprende de la cláusula 14ª del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado que celebraron el municipio de Abasolo, Guanajuato, y la parte actora. En efecto, los artículos 105 al 113 de la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de Guanajuato contemplan el procedimiento a seguir en la recepción de obra pública, ya sea que esté completa o parcialmente concluida, y el análisis de estos escenarios es propio de la actividad desempeñada por el director de Obras Públicas del municipio de Abasolo. Por tanto, se concluye que el efecto que el acuo da a la sentencia corresponde a la Dirección de Obras Públicas de Abasolo, Guanajuato. Atento a lo anterior, se concluye que se actualizó la causal de ilegalidad que prevé el artículo 302, fracción 4ª del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, ya que el acuo aplicó indebidamente el derecho al considerar que la responsabilidad de la cumplimentación de la sentencia recaía en la Tesorería Municipal. En este orden de ideas precisado, lo procedente es modificar la resolución dictada por el acuo
responsabilizando al director de Obras Públicas de Abasolo, Guanajuato, del efecto plasmado en su sentencia. Lo anterior tiene como fundamento el artículo 311 del Código que nos rige. Queda a su consideración este proyecto. Solo para comentar que en estos dos expedientes, en el expediente 105, la resolución que ahorita se revisa es dictada en acatamiento a una ejecutoria de amparo que fue concedido a un amparo interpuesto por la parte actora. Por lo demás, estoy de acuerdo. Los que estén, no sé si hay algún otro comentario. Sí, mi comentario sería únicamente para señalar que la modificación es única y exclusivamente para el efecto de quién cumplimentará la orden, no en una situación o modificación de fondo. Claro, los que estén en el sentido de aprobar el TOCA 594/2014, modificando la resolución del expediente 105/2012 de la segunda sala en los términos expuestos en el considerando quinto del proyecto que se somete a votación. Los que estén en el sentido de aprobar, sírvanse levantar la mano, por favor. Gracias, aprobado por unanimidad. A continuación, los que estén en el sentido de aprobar igualmente el TOCA 595/2014 con las mismas consideraciones del TOCA anterior, sírvanse levantar la mano, por favor. Gracias, aprobado por unanimidad. Tiene el uso de la palabra, magistrado, para el 12º punto del orden del día, que corresponde al TOCA 598/2014. Señor presidente, de nueva cuenta solicito se sirva poner a consideración de este pleno la posibilidad de discutir de manera conjunta las resoluciones de los TOCAs 598 y 599, ya que guardan entre ellos una íntima relación, además de estar vinculados con la sentencia dictada dentro del expediente 1100/14. Los que estén en el sentido de aprobar que la discusión se haga de manera conjunta, tanto del TOCA 598 como 599, que corresponden al 12º y 13º punto del orden del día, por los comentarios que ha expuesto el magistrado de la primera sala, sírvanse levantar la mano, por favor. Gracias. Aprobado por unanimidad. Tiene el uso de la palabra para el TOCA 500, para la exposición de ambos TOCAs. Gracias, señor presidente. Los TOCAs 598 y 599 son relativos a los recursos de reclamación interpuestos por la Dirección de Obras Públicas y el Tesorero Municipal de Abasolo, Guanajuato, en contra de la sentencia emitida el 19 de septiembre de 2014 por el magistrado de la segunda sala en el proceso administrativo 1100/12, por el que se decretó la nulidad de la resolución impugnada. Los antecedentes del caso los podemos resumir de la siguiente manera. La empresa actora celebró con el Ayuntamiento de Abasolo, Guanajuato, contrato de obra pública, construcción de bordo y compuerta en el límite de Río Turbio, colindante a las comunidades de Los Sauces y La Canoa en el municipio de Abasolo, Guanajuato. La parte actora presentó a las autoridades municipales la estimación número 1365 de la obra pública mencionada. Las autoridades no pagaron la citada estimación y no señalaron por escrito las razones por las cuales no era procedente su pago, razón por la cual se configuró una negativa ficta, misma que fue impugnada ante este tribunal. El magistrado, al resolver el asunto, determinó la nulidad de la negativa impugnada para el efecto de que la Tesorería Municipal tramite la estimación que le presentó la parte actora y realice el finiquito dentro de los siguientes supuestos. Si la autoridad considera que existe incumplimiento de la parte actora de la obligación del contrato de origen de la controversia, la Tesorería Municipal deberá de proceder en términos del artículo 93 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de Guanajuato, debiendo de realizar el finiquito en los términos previstos en este artículo de referencia, pudiendo, en su caso, requerir a la parte actora que cumplimente los requisitos formales que le falten. Si la autoridad considera que no existe incumplimiento de la parte actora, la Tesorería deberá realizar el finiquito en términos del artículo 109 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de Guanajuato y deberá considerar los accesorios previstos por el artículo 98 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de Guanajuato. La autoridad, de ser el caso, podrá requerir a la parte actora que cumplimente los requisitos formales que falten. El primer agravio de los recurrentes, donde arguyen que las pretensiones solicitadas y a las que se condenó el acto son diversas, es inoperante e infundado, atentos a lo siguiente.
El agravio es vago, impreciso y superficial. Quien recurre es omiso en explicar cuáles fueron, desde su perspectiva, las pretensiones que solicitó el demandante en el proceso de origen, a qué pretensión condenó el magistrado acuo y dónde estriba la diferencia. Tampoco explica la parte recurrente por qué la sentencia proporciona a la parte actora muchos más beneficios de los solicitados, sino que se limita a realizar aseveraciones generales y dogmáticas. En efecto, quien recurre se limita a señalar de manera genérica, ambigua y superficial que el acuo se apartó de lo dispuesto por el artículo 299 del Código que nos rige, sin realizar un señalamiento específico de tal circunstancia, y por ello el agravio primero se estima inoperante. Con independencia de lo anterior, resulta importante exponer lo siguiente. Del escrito de demanda se desprende que la parte actora, además de la nulidad, solicitó el pago de las estimaciones adeudadas, así como los daños y perjuicios derivados de la omisión del pago, actualizaciones e intereses. Por otra parte, en su sentencia, el acuo condenó, en su caso, al pago de la estimación omitida y sus accesorios previstos en el artículo 98 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de Guanajuato. Con lo anterior, se evidencia que no existe diferencia entre las prestaciones solicitadas, pago de la estimación y los intereses acumulados por la demora, y las eventuales concedidas por la sentencia, pago de la estimación y sus accesorios, razón por la cual este agravio deviene infundado. El segundo agravio, donde el tesorero municipal esgrime que a él no le corresponde revisar cuestiones intrínsecas al cumplimiento de obra pública, es fundado en razón a lo siguiente. En la sentencia se establecen dos escenarios previos al pago de las estimaciones. El primer escenario prevé el incumplimiento del contrato en su objeto. En este caso, como lo refiere el acuo, se actuará de conformidad a lo dispuesto por el artículo 93 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de Guanajuato. El segundo escenario prevé un contrato cumplido en su objeto. En este caso, como lo refiere el acuo, se actuará de conformidad a lo previsto por los numerales 98 y 109 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de Guanajuato. El primero de los escenarios no es asequible a las funciones y atribuciones de la Tesorería Municipal, ya que implica la revisión del objeto de contrato en sí, es decir, el cumplimiento de la obra pública encomendada. Estas cuestiones técnicas son propias de la Dirección de Obra Pública Municipal, supervisor de la misma, tal y como se desprende de la cláusula séptima del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado que celebraron el municipio de Abasolo, Guanajuato, y la parte actora. En efecto, en los artículos 90 a 93 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma, contemplan los modos en los que se da por terminado el contrato, y el análisis de estos escenarios es propio de la actividad que desempeña el director de Obras Públicas de Abasolo, Guanajuato. Atento a lo anterior, se concluye que se actualizó la causal de ilegalidad que prevé el artículo 302, fracción cuarta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, ya que el acuo aplicó indebidamente el derecho al considerar que la responsabilidad completa de la cumplimentación de su sentencia recaía a la Tesorería Municipal. El tercer agravio planteado por la parte recurrente, donde el tesorero advierte que sí motivó la negativa al pago de la estimación, ya que planteó que no se habían acompañado la solicitud de pago las documentales necesarias, es inoperante. Atentos a lo siguiente. El acuo determinó la nulidad del acto impugnado debido a que la falta de cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos en los que se basó la autoridad demandada para negarse al pago de las estimaciones generan un requerimiento al contratista para que colme esos requisitos, más no la negativa al pago de la estimación. Y que si bien es cierto, la autoridad arguye el incumplimiento del contrato de obra pública, la autoridad no acredita con medio de prueba alguno este extremo. No obstante, el argumento plasmado en la sentencia, la parte recurrente se limitó a aseverar que no se acompañaron a las estimaciones los documentos necesarios para su debido pago y que su negativa al pago se encuentra debidamente fundada y motivada, sin debatir el punto de que la falta de cumplimiento de los requisitos generaba un requerimiento y no una negativa al pago, y que el incumplimiento del contrato no se encuentra debidamente fundado y motivado. Por ello, el tercer agravio se considera inoperante. En este orden de ideas, lo único que se sugiere para este caso es modificar la resolución para trasladar la obligación a la Dirección de Obra
Pública Municipal para que cumpla con el primero de los escenarios posibles dictados en la sentencia. Gracias. ¿Está a su consideración algún comentario respecto de los tocas 598 y 599? En tal sentido, los que estén en el sentido de aprobar el toca 598, diagonal 2014, que modifica la resolución del expediente 1100, diagonal 2012, de la segunda sala, en los términos expuestos en el considerando quinto del proyecto de resolución que se discute. Sírvanse a levantar la mano, por favor. Gracias. Aprobado por unanimidad. Asimismo, someto a votación el toca 599, diagonal 2014, con las mismas precisiones del toca anterior. Los que estén en el sentido de aprobar, sírvanse a levantar la mano, por favor. Gracias. Aprobado por unanimidad. Tiene el uso de la palabra, magistrado, para el 14º punto del orden del día, correspondiente al toca 426, diagonal 2013. Gracias, señor presidente. El toca 426 es relativo al recurso de reclamación interpuesto por el secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, parte demandada, en contra de la sentencia emitida el 24 de octubre de 2013 por la magistrada de la tercera sala en el proceso administrativo número 655, diagonal tercera sala 2013, por el que se decretó la nulidad de la resolución impugnada y se condenó a la autoridad demandada al pago de las siguientes prestaciones: indemnización, prima de antigüedad, haberes económicos dejados de percibir, aguinaldo, periodo vacacional y prima periodo vacacional y prima vacacional, y en particular la resolución pronunciada por el primer tribunal colegiado en materia administrativa del 16º circuito en el amparo directo administrativo 358, diagonal 14, promovido por el actor en contra de la resolución dictada por este pleno el 21 de mayo de 2014. Sobre el toca, habrá de mencionarse que por resolución pronunciada el 14 de noviembre de 2014, el primer tribunal colegiado en materia administrativa del 16º circuito concedió el amparo al quejoso en los términos siguientes. Leo textualmente un fragmento del amparo que señala así: al determinar la autoridad dar de baja al actor con base en el resultado de evaluación emitido por el Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Guanajuato y no proporcionarle las constancias atinentes a cada una de las evaluaciones a las cuales fue sometido, con la finalidad de que estuviera en efectiva posibilidad de controvertir su sentido, el tribunal debió considerar que se violaron los derechos de audiencia y de seguridad jurídica. Empero, al no considerarlo de ese modo, es ilegal la determinación de declarar la validez del acto impugnado. Así, en el nuevo fallo que dicte la responsable, deberá declarar infundados los agravios de la autoridad demandada en el recurso de reclamación relativos que la remoción del actor se ajustó a derecho y a la improcedencia del pago de salarios dejados de percibir como consecuencia de la validez de aquella, y por ende confirmar la nulidad decretada de la resolución impugnada en el proceso administrativo, así como la condena al pago de los haberes económicos dejados de percibir. También se indicó en la ejecutoria de amparo que debería de condenarse al pago de vacaciones y prima vacacional en favor del actor. En virtud de lo anterior, se deja insubsistente la resolución dictada en el presente recurso de reclamación en fecha 21 de mayo de 2014 y se procede a dictar una nueva resolución atendiendo a los lineamientos que nos ha dado el primer tribunal colegiado en materia administrativa del 16º circuito dentro de la ejecutoria dictada en el expediente 358, diagonal 14. Como antecedentes del caso, podemos señalar: en el mes de diciembre de 2011 se ordenó la aplicación de la evaluación de control de confianza al actor. Mediante oficio, el encargado del despacho del Centro de Evaluación de Control y Confianza emitió copia certificada de resultados al examen practicado al actor, de donde se desprende que no aprobó los exámenes en comento. Ante ese panorama, el 11 de marzo del año 2013, el presidente del Consejo de Honor y Justicia de las instituciones policiales de la Secretaría de Seguridad Pública determinó el inicio del procedimiento administrativo de remoción al actor. Inconforme con lo anterior, el actor demandó la nulidad de la resolución emitida dentro del procedimiento administrativo de remoción, proceso que fue turnado a la tercera sala de este órgano de legalidad.
La tercera sala determinó la nulidad de la resolución combatida en el proceso administrativo y condenó a la autoridad demandada al pago de las siguientes prestaciones: indemnización, prima de antigüedad, haberes económicos dejados de percibir, aguinaldo, periodo vacacional y prima vacacional. Ante este panorama, el secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato promovió recurso. En sus agravios expone la autoridad lo que se resume de la siguiente manera: el Consejo de Honor y Justicia de las instituciones policiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado no es la instancia competente para desvirtuar lo expuesto en el examen de control de confianza. Que su resolución sí se encuentra debidamente fundada y motivada, ya que en el procedimiento de remoción sí se le dio a conocer al particular las causas de su baja y que de igual manera tuvo la oportunidad para defenderse de ellas. Que al actor solo le corresponde el pago proporcional de periodo vacacional y aguinaldo y ninguna otra contraprestación más. Los agravios que esgrime la autoridad demandada son, a criterio de esta ponencia, infundados, atento a lo que indica ya la ejecutoria dictada por el primer tribunal colegiado. En efecto, en la ejecutoria de referencia se suplió la deficiencia de la queja planteada, como se observa en el siguiente fragmento, por cuanto hace a los demás aspectos que fueron modificados a través de la sentencia dictada en la segunda instancia y que constituye el acto reclamado en este juicio, aunque el quejoso no vierte concepto de violación al respecto, en suplencia de la queja se observa que la resolución reclamada es ilegal en parte. Ahora, los exámenes y los resultados de las evaluaciones de control de confianza son considerados documentos públicos y con base en su resultado, los servidores públicos pueden obtener la certificación necesaria para ingresar a una institución policial o permanecer en el cargo o, en su defecto, ser separados de éste. Con base en ello, podría pensarse que el informe de resultados que emite tiene valor absoluto, pues de ello depende el ingreso o permanencia en el servicio. Empero, puede ser desvirtuado con toda prueba que sea conducente, pues de lo contrario haría nugatorio el derecho de audiencia del gobernado. Tan es así que conforme con el artículo 56 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los resultados de los procesos de evaluación y expedientes que formen no serán confidenciales en los casos en que deba presentarse en procedimientos administrativos o judiciales, lo que revela que ellos pueden ser debatidos en juicio y exhibirse en él, en respeto al derecho de audiencia. Como se observa, el Tribunal Resolutor consideró fundamental para reconocer la validez de la resolución impugnada que los resultados de la evaluación y expedientes no pueden ser examinados en el proceso contencioso y que las causas por las cuales no resultó aprobado en la evaluación de control de confianza le fueron proporcionadas en el informe rendido por la autoridad, en contra del cual no ofreció prueba. Determinación que no resuelve la pretensión del quejoso relativa a que para el respeto a su derecho de audiencia deberían de proporcionarle los documentos que integran el examen de control de confianza que le fue practicado y que, al no contar con ellos, no tenía elementos suficientes para controvertir el resultado de no aprobado. El tribunal debió considerar que se violaron los derechos de audiencia y de seguridad jurídica, pero al no considerarlo de ese modo es ilegal la determinación de declarar la validez del acto impugnado. Atendiendo al ordenado por el primer tribunal colegiado en materia administrativa del 16º circuito, se declaran infundados los agravios expuestos por la parte recurrente y, en consecuencia, se confirma la nulidad resuelta por la CUO. Con relación a las prestaciones solicitadas en el proceso administrativo de origen, tomando en cuenta lo ordenado por el tribunal colegiado, y toda vez que se reiteró la nulidad de la resolución impugnada en el proceso de origen, se determina lo siguiente. Se reitera la condena al pago de la indemnización constitucional determinada por la CUO. Se reitera la condena al pago de la parte proporcional de aguinaldo, tal y como lo determinó la magistrada ACUO. Se reitera lo condenado al pago de vacaciones y prima vacacional, tal y como lo determinó la magistrada ACUO. Se reitera la condena al pago de los haberes económicos dejados de percibir, tal y como lo determinó la ACUO. Al respecto, es de resaltarse que el mismo precepto constitucional establece que los miembros de las instituciones policiales se regirán por sus propias leyes. En consonancia, el artículo 45 de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública señala que las instituciones de seguridad pública deberán garantizar al menos las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al servicio del Estado, en este caso el de Guanajuato.
Pues bien, dentro del catálogo de prestaciones contempladas en la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y los municipios, se encuentra que la prima de antigüedad es una prestación diseñada exclusivamente para los trabajadores de base que se coloquen dentro de los supuestos contemplados en la fracción 2 de su artículo 63. Es decir, no es una prestación de la que gocen la totalidad de los trabajadores, razón por la cual no puede considerarse como una prestación mínima general. Por lo tanto, se sugiere a este Pleno modificar la sentencia únicamente para no otorgar el pago de la prima de antigüedad al actor. En resumen, se da cumplimiento a lo ordenado por el primer tribunal colegiado en materia administrativa del 16º circuito en el amparo 358 diagonal 14, debido a que se deja insubsistente la sentencia reclamada. Se está emitiendo una nueva resolución en donde se reitera la procedencia de la condena al pago de indemnización y al pago de aguinaldo, y se absuelve la demandada únicamente del pago de la prima de antigüedad. Se confirma la nulidad determinada por la CUO, se confirma la condena al pago de haberes dejados de percibir, ya determinados por la ACUO, y se confirma la condena al pago de vacaciones y prima vacacional, ya determinados por la magistrada recurrida. En resumen, más bien, en consecuencia, se pone a su consideración esta ponencia. Está a su consideración el TOCA 426 diagonal 2013, si hubiese algún comentario. En tal sentido, someto a votación este TOCA 426 diagonal 2013 con los efectos que ya ha precisado el magistrado de la primera sala. Los que estén en el sentido de aprobar, sírvanse levantar la mano, por favor. Gracias. Aprobado por unanimidad. A continuación, en el 15º punto del orden del día, su servidor corresponde a la exposición del TOCA 405 diagonal 2014, mismo que tiene su origen en la sentencia 760 diagonal 2013 de la tercera sala, mediante la cual se decretó la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, para lo cual, y antes de dar inicio con la exposición del proyecto, quisiera precisar la controversia. Al respecto, el 29 de abril de 2009, la parte actora y la autoridad demandada, el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría de Obra Pública, celebraron un contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado. Este contrato tenía por objeto que se efectuaran diversas obras a cambio de determinada cantidad de dinero. El 11 de mayo de 2012, la Coordinación de Empresas y Proyectos Especiales de la Secretaría de Obra Pública del Gobierno del Estado emitió la convocatoria para la elaboración de finiquito del contrato administrativo. El 11 de mayo de 2012, igualmente, el delegado administrativo adscrito a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Obra Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato se constituyó en el domicilio señalado por la actora para el efecto de notificar la convocatoria del finiquito citado en el párrafo anterior. El delegado de referencia fijó el respectivo citatorio en la puerta porque no acudió persona alguna a su llamado, y los vecinos próximos al lugar negaron conocer al interesado en la notificación y se negaron a recibir el citatorio. Una vez notificada la convocatoria para realizar el finiquito, el 1 de junio de 2012, el supervisor de obra y el coordinador de empresas y proyectos especiales de la Secretaría de Obra Pública del Estado de Guanajuato realizaron el finiquito del contrato administrativo sin la presencia de la actora. En el finiquito se encontró un incumplimiento de la empresa contratista por determinada cantidad. La actora promovió proceso administrativo en contra del finiquito de referencia y el consecuente requerimiento de pago, así como de las constancias relativas a la notificación de la convocatoria para la realización del finiquito. Comparecieron como autoridades demandadas la Secretaría de Obra Pública, así como el director de Asuntos Jurídicos, el supervisor de obra, el coordinador de empresas y proyectos especiales y los notificadores. Todas estas autoridades adscritas a la Secretaría de Referencia. En el considerando cuarto de la sentencia recurrida, se decretó el sobreseimiento de la Secretaría de Obra Pública del Estado de Guanajuato y de los notificadores de dicha dependencia en los siguientes términos. Leo textualmente: en lo que al caso concierne, se advierte que el secretario de Obra Pública del Gobierno del Estado de Guanajuato y los notificadores de la Secretaría de Obra Pública del Estado de Guanajuato no ordenaron, ejecutaron ni pretendieron ejecutar los actos impugnados en la presente causa administrativa. En consecuencia, es evidente que con respecto a esas autoridades se actualiza la causa de improcedencia. Por tanto, se sobreseen los actos combatidos.
Cierro la lectura textual. En la sentencia recurrida se decretó la nulidad porque ninguna norma jurídica prevé que el citatorio de la convocatoria para realizar el finiquito se pueda practicar fijándolo en la puerta, como lo hizo el notificador responsable. Una vez precisado lo anterior, es de advertirse que los agravios hechos valer por la parte inconforme se analizaron de manera diversa a la propuesta. En relación al anterior, es de señalarse que el agravio segundo, en el cual básicamente se señaló que la sentencia recurrida es ilegal, ya que de diversas tesis de las cuales se señaló el rubro, se desprende que el citatorio se puede practicar fijándolo en la puerta. A criterio de este cuerpo colegiado, ello es inoperante. Esto en atención a que las autoridades responsables no argumentaron en sus respectivas contestaciones del proceso de origen que las tesis de referencia fueran aplicables al asunto, por lo cual este argumento constituye un agravio novedoso que no formó parte de la litis del proceso de origen. Incluso en las constancias relativas de la diligencia de entrega del citatorio que obran en el proceso, no se invocó ninguna de las tesis objeto de análisis, por lo cual la aplicación de las mismas no fue materia de la litis del proceso de origen. Para profundizar en lo anterior, es de señalarse que al no formar parte de la litis del proceso de origen el argumento de que resultaban aplicables las tesis en comento, implica que la parte actora no pudo debatirlas y que la sala quo no estuvo en posibilidad de discernir sobre la aplicación de las mismas. De ahí lo inoperante del agravio objeto de estudio. En consecuencia, la sala quo se ajustó a derecho al decretar la nulidad del finiquito impugnado, en atención a que ninguna norma jurídica prevé que el citatorio de la convocatoria para realizar el finiquito se pueda practicar fijándolo en la puerta, como lo hizo el notificador responsable. En el agravio tercero, en el cual sustancialmente se señaló que la sentencia recurrida es ilegal, ya que en la misma no se analizó la causal de sobreseimiento hecha valer en su contestación por el coordinador de empresas y proyectos especiales, consistente en que el actor debió observar el artículo 107 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de Guanajuato antes de interponer el juicio de nulidad. A criterio de este cuerpo colegiado es infundado. Ello dado que el artículo 107 de la Ley de Obra Pública, que señala lo siguiente, leo textualmente, artículo 107, de no existir acuerdo entre las partes en relación con el finiquito, o bien si el contratista no acude con la contratante para su elaboración, ésta procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al contratista dentro de un plazo de 5 días naturales, contados a partir de su emisión. Una vez notificado el finiquito, el contratista tendrá un plazo de 10 días hábiles para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado. Este artículo prevé que el contratista podrá presentar alegatos después de que haya comparecido a realizar el finiquito y no haya llegado a un acuerdo con su contraparte. En este contexto, tenemos que el artículo de referencia no era aplicable al caso que se presentó en el proceso de origen, ya que este artículo únicamente resulta aplicable cuando el contratista compareció a realizar el finiquito y no llegó a un acuerdo con su contraparte. Sin embargo, en el presente caso, la parte actora no compareció a realizar el finiquito, debido a que no se le notificó legalmente la convocatoria para realizarlo. De ahí lo infundado del agravio objeto de estudio. En cuanto al agravio primero, en el cual en esencia se argumentó que en la sentencia recurrida, no obstante que la magistrada de la tercera sala de este tribunal decretó el sobreseimiento del juicio respecto a los notificadores adscritos a la Secretaría de Obra Pública, a criterio de este cuerpo colegiado es inoperante. Esto en atención a que este argumento no refuta el razonamiento de la sentencia recurrida de que el finiquito impugnado es ilegal, ya que su convocatoria no fue debidamente notificada a la parte actora. Esto implica que la procedencia de este agravio no cambiaría la nulidad decretada en la sentencia recurrida, sino que únicamente daría lugar a una precisión respecto a las autoridades sobre las cuales debe sobreseerse el proceso. De ahí lo inoperante del agravio objeto de estudio. Así, ante estas cosas, el proyecto que se pone a su consideración contempla confirmar la sentencia de 4 de julio de 2014 pronunciada en el proceso administrativo 760/2013 por la magistrada de la tercera sala. No sé si hay algún comentario sobre este proyecto. En tal sentido, se pone a votación los que estén en el sentido de aprobar el TOCA 450/2014, confirmando la sentencia del expediente 760/2013. Sírvanse levantar la mano, por favor. Gracias. Aprobado por unanimidad. A continuación, tiene el uso de la palabra la magistrada para el 16º punto del orden del día, correspondiente al TOCA 388/2014. Gracias, señor presidente.
Me refiero al TOCA 388 diagonal 14, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la Cuarta Sala en el proceso 1125 diagonal 13, en la que se decretó la nulidad de la resolución impugnada para determinados efectos, se reconoció el derecho solicitado y se condenó a la parte demandada al pleno restablecimiento del mismo. El acto combatido en la sala de origen lo fue el oficio emitido por la demandada en la que se niega la solicitud consistente en la activación de una concesión de servicio público de transporte sin ruta fija. Mediante sentencia dictada en cumplimiento a una ejecutoria de amparo, la sala decretó la nulidad de la resolución impugnada y en su lugar ordenó que emitiera otra en la que reconociera el derecho del actor sobre el título concesión, por lo que lo procedente sería la reactivación de la misma. En los agravios hechos valer por la recurrente señala: primero, que no obran en sus archivos constancias de la concesión cuya reactivación se pretende. En consecuencia de lo anterior, no acredita contar con acto administrativo a su favor emitido por autoridad competente para llevar a cabo la explotación de la concesión que reclama, y por último, la resolución emitida en el oficio anulado se encuentra debidamente fundada y motivada. Las disconformidades anotadas son inoperantes, toda vez que no controvierten los aspectos que se tomaron en consideración en la sentencia combatida. Me explico. En el considerando quinto se aprecia la transcripción parcial de la ejecutoria de amparo, de la cual se desprende que el Tribunal Federal consideró que en el acto combatido la autoridad demandada no se pronunció sobre el título o concesión que el actor acompañó a su solicitud, lo que desvirtúa el argumento de la autoridad respecto de que no cuenta con datos que revelen la existencia del mismo. Asimismo, en la sentencia se reconoció el derecho subjetivo del actor vinculado con la copia certificada del título o concesión que obra en el sumario. En el segundo agravio, la recurrente alega que para prestar el servicio público de transporte de personas sin ruta fija es indispensable contar con la concesión correspondiente y que la demandada no es la autoridad competente para decidir sobre la activación y alta de la unidad vehicular por tratarse de una facultad del Ejecutivo del Estado. Este agravio también es inoperante, ya que se encuentra implícito dentro de la sentencia que la autoridad demandada sí es competente para llevar a cabo la reactivación y autorización de alta vehicular, puesto que el particular sí cuenta con una concesión misma que se reconoció en la sentencia que se revisa. Así pues, dado lo inoperantes de los agravios interpuestos en contra de la sentencia de origen, esta ponencia propone su confirmación. Está a su consideración el TOCA 388, si hay algún comentario. En tal sentido, los que estén en el sentido de aprobar el TOCA 388 diagonal 2014, que confirma la resolución del expediente 1125 diagonal 2013 de la Cuarta Sala, sírvanse levantar la mano, por favor. Gracias, aprobado por unanimidad. Tiene el uso de la palabra magistrada para el 17º punto del orden del día, correspondiente al TOCA 406 diagonal 2014. Muchas gracias, señor presidente. Me refiero al TOCA 406 diagonal 14, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la Cuarta Sala en el proceso 172 diagonal 14, mediante la cual se decretó el sobreseimiento de uno de los actos impugnados, se reconoció la validez de otro y se decretó la nulidad de otro. El acto sobreseído lo fue consistente en la determinación de la autoridad de fincarle una cuenta por un servicio que no presta, pues no acreditó su existencia. Asimismo, se decretó la validez del acto consistente en la carga y descarga contaminante atribuida a la actora, y por otro lado se decretó la nulidad del cobro por los servicios que no le prestaron. En contra de esta determinación, la actora alega que no se acreditó la existencia del contrato de servicio de descargas, pues el que exhibió la demandada corresponde a una cuenta diversa, además de que es insuficiente para demostrar la legalidad de la creación de dicha cuenta, pues no se le corrió traslado del mismo. Sin embargo, obran en el sumario constancias documentales que, contrario a lo afirmado en el agravio que nos ocupa, prueban completamente la existencia de la cuenta controvertida. Esto queda acreditado con el convenio de pago celebrado entre la actora y la demandada en el año 2011, lo que evidencia el conocimiento que tenía la primera sobre la existencia de la cuenta reclamada. Los restantes agravios que opone la actora a la sentencia son inoperantes porque no van encaminados a atacar el sobreseimiento, sino cuestiones de fondo que se dilucidaron en la sentencia y por ende no son el recurso procedente para ello.
Por los razonamientos ya vertidos, la ponencia propone la confirmación de la sentencia avenida recurso. Gracias, magistrada. Si hay algún comentario sobre este toca, en tal sentido, someto a votación el toca 406/2014, confirmando la resolución del expediente 172/2014 de la cuarta sala. Los que estén en el sentido de aprobar, sírvanse levantar la mano, por favor. Gracias. Aprobado por unanimidad. Tiene el uso de la palabra para el 18º punto del orden del día, correspondiente al toca 441/2014. Muchas gracias, señor magistrado. Me refiero al toca 441/14, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la cuarta sala en el proceso administrativo 670/14, mediante la cual se decretó la nulidad total de la resolución impugnada y se reconoció el derecho solicitado. El acto combatido en la sentencia de origen lo fue la resolución dictada en el procedimiento administrativo sancionatorio, en el cual se determinó suspender los derechos derivados de la licencia de conducir por un periodo de 180 días. En contra de esta determinación, la recurrente alega que la suspensión impuesta a la actora no es una sanción fija, porque los artículos 128 y 137 de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato establecen diversas sanciones tomando en consideración las circunstancias particulares del infractor, y así refiere diversas hipótesis que contienen dichos numerales y que se refieren a la suspensión de la licencia de conducir, y que la gradación de la gravedad sí está contenida en estos numerales, puesto que establece un mínimo de 180 días y un máximo de 3 años. Sin embargo, los argumentos opuestos por la recurrente se consideran inoperantes, ya que no atacan los argumentos vertidos por la sala para decretar la nulidad, que en su sentencia señaló que la suspensión de derechos derivados de la licencia de conducir respectiva por un periodo de 180 días resulta violatorio del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, razón por la cual desaplicó el artículo 137, tercer párrafo, de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato, así como el artículo 176, fracción tercera bis, del Reglamento de Tránsito de la citada ley. La sala consideró que los citados preceptos legales no prevén la posibilidad de que la autoridad gradúe la suspensión de los derechos derivados de la licencia de conducir, considerando las circunstancias particulares de cada caso, pues en todos los casos en que el examen correspondiente practicado al conductor arroje un nivel de alcoholemia igual o superior a 0.08 grados, medido por el alcoholímetro, la consecuencia será la suspensión de los derechos derivados de la licencia de conducir por un periodo de 180 días. Así, en lugar de combatir estos argumentos, la autoridad recurrente se limita a señalar las diversas sanciones y diversos supuestos contemplados en el artículo 137 de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato. En consecuencia, esta ponencia propone la confirmación de la sentencia impugnada. Gracias, magistrada. Si hay algún comentario sobre este toca, en tal sentido, someto a votación los que estén en el sentido de aprobar el toca 441 los que estén en el sentido de aprobar el toca 441/2014 en los términos expuestos por la magistrada, confirmando la sentencia del proceso 670/2014 de la cuarta sala. Sírvanse levantar la mano, por favor. Gracias. Aprobado por unanimidad. Tiene el uso de la palabra magistrada para el toca 443/2014 del 19º punto del orden del día. Muchas gracias, señor presidente. Me refiero al toca 443/14, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo emitido por el magistrado de la cuarta sala, mediante el cual desechó por improcedente la demanda intentada. La parte actora promovió proceso administrativo en contra de la determinación asumida por la autoridad demandada, mediante la cual se le impone una medida disciplinaria consistente en la suspensión de sueldo y funciones por un día de jornada laboral, con fundamento en diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y condiciones generales de trabajo de la Secretaría de Salud. Así, la demanda fue desechada porque el acto reclamado no encuadraba en alguno de los supuestos contenidos en el artículo 20 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
En su primer agravio, la recurrente señala que el artículo 20 de la Ley Orgánica contraviene el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos al establecer la incompetencia del tribunal como causa de improcedencia del proceso administrativo, razón por la cual solicita su desaplicación. Este planteamiento es inoperante, ya que el artículo 20 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo no contempla la incompetencia del tribunal como causa de improcedencia, como erróneamente sostiene la recurrente. Entonces tenemos que está basado este agravio en una premisa equívoca. En su segundo agravio, la recurrente sostiene que el desechamiento de la demanda transgrede el artículo 106 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues es competencia del Poder Judicial de la Federación dirimir las controversias competenciales que se susciten entre los tribunales de un Estado, por lo que la CUO debió remitir los autos al Poder Judicial de la Federación para que resolviera esa cuestión. El agravio es infundado. Lo anterior es así porque para que exista un conflicto competencial es indispensable la manifestación de los órganos jurisdiccionales contendientes en el sentido de que no aceptan conocer de determinado asunto sometido a su jurisdicción. Y en el caso que nos ocupa, el único tribunal que se ha declarado incompetente es el contencioso administrativo, de ahí que no exista controversia competencial. El tercer agravio hecho valer en contra del desechamiento sostiene que el acuerdo transgrede el principio de congruencia, pues la sala decide no admitir la demanda, pero a partir del considerando segundo entra al fondo, analiza y concede valor probatorio pleno a la resolución impugnada y la califica como de naturaleza laboral. También es infundado este disentimiento, pues el hecho de que la sala haya precisado que la resolución impugnada es de naturaleza laboral no implicó el estudio de fondo de la controversia, habida cuenta que no determinó si dicho acto era ilegal o no. En su cuarto agravio, la recurrente sostiene que el acuerdo transgrede el principio de exhaustividad porque omitió pronunciarse en torno a diversas solicitudes que formuló relativas a la suspensión de la resolución impugnada, el requerimiento a la autoridad demandada para que exhibiera la resolución impugnada, las violaciones a las formalidades esenciales del procedimiento y la constitucionalidad de la resolución impugnada. Resulta infundado el alegato en comento porque al haber desechado la demanda por incompetencia, la sala estaba jurídicamente impedida para pronunciarse sobre los temas a los cuales el recurrente hace referencia en el disentimiento en cuestión, pues solo el competente puede pronunciarse al respecto. Así pues, lo procedente es confirmar la determinación asumida por el magistrado de la cuarta sala. No obstante, y a fin de garantizar el pleno acceso a la justicia del demandante, esta ponencia considera que la cuarta sala debió enviar el asunto que nos ocupa al órgano competente a fin de que sea éste quien resuelva la pretensión planteada. Ante ello, esta ponencia considera que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje es el órgano competente para conocer de la demanda presentada por la actora en contra de la sanción impuesta por el encargado de despacho de la Dirección General de Salud Pública, basándonos para ello en el criterio contenido en la jurisprudencia segunda J.12/2000 de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: competencia laboral. Corresponde a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje conocer de la demanda interpuesta por un trabajador en contra del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato. Así pues, esta ponencia, acorde con el principio de administración de justicia de manera pronta, completa e imparcial, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, propone remitir los autos del proceso administrativo 1094/14, junto con el testimonio de la presente ejecutoria, a la oficialía de partes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, por estimar que dicho órgano jurisdiccional es el competente para dirimir la controversia planteada por la actora. Muchas gracias. No sé si hay algún comentario sobre este toca. Tiene uso la palabra, magistrado. Gracias, señor presidente. También estoy a favor del proyecto que nos propone la magistrada de la tercera sala y sobre todo quisiera hacer énfasis en el respeto al acceso a la justicia que está consagrado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que en base en ello la ponencia de la tercera sala nos propone remitir
la demanda interpuesta por la actora en el proceso a la Junta competente. Estoy de acuerdo con el proyecto. Gracias. ¿No habiendo comentarios? No, también estoy de acuerdo con el proyecto, me parece muy acertado el criterio de remitirlo a la autoridad competente, a pesar de que nuestro código no nos obligue, pero por una situación de protección de derechos humanos me parece que podríamos adoptar este criterio en lo sucesivo y pues quizá también valorarlo para nuestras salas, ¿no? Nuestras decisiones en lo individual. Claro que sí, magistrado, muchas gracias. No habiendo más comentarios, se pone a su votación toca 443 en los términos que ya ha expuesto la magistrada. Los que estén en el sentido de aprobar, sírvanse levantar la mano, por favor. Muchas gracias, aprobado por unanimidad. Tiene el uso de la palabra para el 20º punto del orden del día, correspondiente al TOCA 524, diagonal 2014, magistrada. Muchas gracias, señor presidente. Este TOCA fue un recurso interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo emitido por el magistrado de la segunda sala en el proceso 917, diagonal 14, en la parte en que se negó la suspensión. La parte actora solicitó la suspensión con efectos restitutorios en contra de la suspensión del servicio de agua y descargas de agua al drenaje municipal. Dicha solicitud le fue negada al particular, pues de otorgarse se afectarían el orden público y el interés social al tratarse de descargas contaminantes. En contra de dicha determinación, la actora alega que no existen elementos para considerar que el otorgamiento de la suspensión afecte el interés social ni el orden público. Sin embargo, dicho argumento es inoperante, porque si bien del expediente no se desprenden elementos suficientes para afirmar que existe riesgo de afectación a la salud y al medio ambiente, así como deterioro a la infraestructura del drenaje y alcantarillado municipal, la suspensión es improcedente porque de otorgarla se violarían las disposiciones contenidas en los artículos 312 y 341 del Código Territorial para el Estado y los municipios de Guanajuato. Dichos numerales establecen que en caso de incumplimiento de pago por la prestación de servicios de agua potable y de drenaje, tratamiento y disposición de aguas residuales, se puede suspender la prestación de los mismos y solo en caso de uso doméstico se otorgará la dotación de agua suficiente para las necesidades básicas. Del recibo que la parte actora acompañó a su escrito de demanda, se desprende que el giro al que está ligada la cuenta es procesadora de cueros, por lo que se acredita que la cuenta que ampara dicho recibo no es una cuenta doméstica y que existe una deuda por parte de la actora vinculada con el servicio. Por lo antes expuesto, esta ponencia propone la confirmación del acuerdo venido a recurso. Gracias. No sé si hay algún comentario sobre este tema. En tal sentido, se pone a votación los que estén en el sentido de aprobar el TOCA 524, diagonal 2014, en los términos ya expuestos por la magistrada. Sírvanse levantar la mano, por favor. Gracias. Aprobado por unanimidad. A continuación, en el 21º punto del orden del día, correspondiente al TOCA 297, diagonal 2014, tiene el uso de la palabra el magistrado de la cuarta sala. Muchas gracias, señor presidente. Pongo a consideración de este pleno el proyecto de resolución en el TOCA 297, diagonal 2014, formado con motivo del recurso de reclamación promovido por las autoridades demandadas en contra de la sentencia del 30 de abril de este año, dictada por el magistrado de la segunda sala de este tribunal en el proceso administrativo número 723 del 2013. En este proceso administrativo de origen, la actora impugnó el acto administrativo consistente en el finiquito de contrato de obra pública. El magistrado de la segunda sala de este tribunal dictó sentencia el 30 de abril de este año, en el cual decretó la nulidad para efectos del acto impugnado. En contra de esta determinación, la parte actora promovió juicio de amparo directo que tocó conocer al segundo tribunal colegiado en materia administrativa del 16º circuito, radicado bajo el número de expediente 272, diagonal 2014. Por su parte, también las autoridades demandadas impugnaron la sentencia a través del recurso de reclamación que ahora nos ocupa. El citado tribunal colegiado concedió a la actora el amparo y protección de la justicia federal mediante ejecutoria dictada el 7 de noviembre de 2014 y posteriormente, el 25 de noviembre siguiente, el magistrado de la segunda sala de este tribunal complementó la ejecutoria
mediante resolución en la cual dejó insubsistente la sentencia del 30 de abril de 2014 y en su lugar emitió otra en la que reiteró lo fundado de los conceptos de impugnación formulados por la parte actora, determinando la nulidad lisa y llana del finiquito impugnado. Consecuentemente, la sentencia que dio origen y es materia del presente recurso ha dejado de existir, pues fue sustituida por mandato de la ejecutoria del Tribunal Federal. En este sentido, se estima que en el presente caso el recurso de reclamación ha quedado sin materia y por tanto se propone declararlo así en el proyecto que se pone a su consideración. Entonces, si hay algún comentario, señores magistrados, tal sentido, se pone a votación. Los que estén en el sentido de aprobar el TOCA 297 diagonal 2014, que propone, como ya se ha señalado, de declarar sin materia el presente recurso, sírvanse levantar la mano, por favor. Gracias. Aprobado por unanimidad. Tiene el uso de la palabra, señor magistrado, para el 22º punto del orden del día, correspondiente al TOCA 351 diagonal 2014. Gracias, señor presidente. El proyecto que pongo a consideración de este pleno es formado con motivo del recurso de reclamación que promueve la autoridad demandada en contra de la sentencia del 22 de mayo de este año, dictada por el magistrado de la segunda sala de este tribunal en el proceso administrativo 532, diagonal 2012. En dicho proceso administrativo, el actor impugnó el acto contenido en el acuerdo de 5 de mayo de 2012 emitido por la autoridad demandada, director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Obra Pública del Estado de Guanajuato, mediante el cual dio inicio al procedimiento de rescisión administrativa de contrato de obra pública. El magistrado de la segunda sala de este tribunal dictó una primera sentencia el 30 de septiembre de 2013, en la cual decretó la validez del acto impugnado. Dicha sentencia fue sustituida por otra emitida el 22 de mayo de 2014, en la cual se declaró la nulidad para efectos del acto impugnado en cumplimiento a la ejecutoria de amparo pronunciada por el segundo tribunal colegiado en materia administrativa del 16º circuito en el juicio de amparo directo con número de expediente 9 diagonal 2013. En contra de esta decisión, el actor promovió juicio de amparo que tocó conocer nuevamente al segundo tribunal colegiado en materia administrativa del 16º circuito, bajo el número de expediente 314 diagonal 2014. Por su parte, también las autoridades demandadas interpusieron el recurso de reclamación que ahora nos ocupa. El citado Tribunal Federal concedió el amparo y protección de la justicia federal mediante ejecutoria de 7 de noviembre de 2014, por lo que el magistrado de la segunda sala dio cumplimiento a dicha ejecutoria mediante resolución del 25 de noviembre siguiente. En esta resolución dejó insubsistente la sentencia del 22 de mayo de 2014 y en su lugar emitió otra en la que decretó la nulidad lisa y llana del acto impugnado. En estas condiciones, la sentencia que dio origen al presente recurso ha dejado de existir al haber sido sustituida en virtud de la ejecutoria del Tribunal Federal. Consecuentemente, el proyecto propone declarar sin materia el presente recurso de reclamación. Está a su consideración este TOCA. Habiendo comentarios, se pone a votación. Los que estén en el sentido de aprobar el TOCA 351 diagonal 2014 en los términos ya expuestos por el magistrado de la cuarta sala, sírvanse levantar la mano, por favor. Gracias. Aprobado por unanimidad. Tiene el uso de la palabra para el 23º punto del orden del día, correspondiente al TOCA 547 diagonal 2014. Gracias, presidente. El proyecto de resolución que pongo en consideración de este pleno deriva del recurso interpuesto por la autoridad demandada en contra de la sentencia del 29 de agosto de este año dictada por el magistrado de la primera sala de este tribunal en el proceso administrativo número 190 diagonal 2014. En dicho proceso administrativo de origen, la actora impugnó el cobro del crédito fiscal derivado de la imposición de una multa por venta de alcohol emitido por el director de ejecución
de la Tesorería Municipal de León, Guanajuato. El magistrado de la primera sala de este tribunal declaró la nulidad del acto impugnado porque ostenta una firma que notoriamente no es autógrafa, ni tampoco ostenta los elementos propios de una firma electrónica, por lo que tal signo se equipara a una firma facsimilar. En su escrito de interposición del recurso, la autoridad hizo valer un único agravio, en el cual manifiesta que le causa agravio el hecho de que la CUO no haya estudiado de oficio, que el actor no cuenta con la licencia de alcoholes y en consecuencia que carece de interés jurídico y por tanto que no se haya sobreseído en el proceso administrativo. Dicho agravio se estima infundado, toda vez que la emisión del acto impugnado no fue porque la actora careciera de licencia en materia de alcoholes, sino por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario para su giro. Esto es, la propia autoridad no controvirtió en el procedimiento administrativo que la actora contara con el permiso respectivo para la venta de bebidas alcohólicas. Por el contrario, lo que determinó fue que lo hizo fuera del horario que tenía permitido para ello. Entonces, el origen de la emisión de la multa impugnada no lo constituyó el permiso o licencia de alcoholes, sino que fue por venta de bebidas alcohólicas fuera del horario para su giro, lo cual deja claro que nunca estuvo a discusión que la demandante careciera de permiso para ejercer el comercio. Aunado a lo anterior, hay que tomar en cuenta que el interés jurídico para efectos del proceso administrativo se da por el simple hecho de ser destinatario de un acto administrativo cuya existencia ha sido debidamente acreditada en autos y que al ser dirigido a dicho particular le infringe en su perjuicio de su esfera jurídica un agravio. De ahí lo infundado del argumento que nos ocupa y lo acertado de la determinación de la CUO de no sobreseer en el proceso administrativo al no actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción primera del artículo 261 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. En consecuencia, la consulta propone confirmar la sentencia impugnada. Está a su consideración, por si hay algún comentario sobre este toca. En tal sentido, se pone a votación los que estén en el sentido de aprobar el toca 547, diagonal 2014, que propone confirmar la sentencia del expediente 190, diagonal 2014 de la primera sala. Sírvanse levantar la mano, por favor. Muchas gracias, aprobado por unanimidad. Y tiene el uso de la palabra para el 24º punto del orden del día, correspondiente al toca 549, diagonal 2014. Gracias, señor presidente. En el proyecto de sentencia que pongo a consideración los señores magistrados, deriva el recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia del 29 de agosto de este año emitida por el magistrado de la primera sala de este tribunal en el proceso administrativo número 382, diagonal 2014, en el cual la actora impugnó del sistema de agua potable y alcantarillado municipal el acto de fincarle una cuenta por un servicio que no se le presta, ya que no existe por un supuesto volumen de descarga y una carga contaminante que no le corresponde. La sentencia recurrida, el magistrado de la primera sala sobreseyó en el proceso por falta de interés jurídico de la parte actora. En el recurso de reclamación, la actora hizo valer un solo agravio, el cual se considera infundado por dos razones. La primera, porque como bien lo refirió el acuo, el acto impugnado en el proceso consiste en un requerimiento de pago, el cual únicamente afecta a la esfera jurídica de la persona a quien se dirigió el acto y a quien la autoridad demandada le está cuantificando el adeudo, que es, en el caso, una persona diversa a la parte actora y en consecuencia se encuentra ajustada a derecho la determinación de sobreseer en el proceso por falta de interés jurídico del actor. La segunda razón por la cual es infundado el argumento
es porque no es correcto lo señalado por la recurrente en el sentido de que cuenta con interés jurídico para instar el proceso por el simple hecho de ser la poseedora del bien inmueble en donde se está determinando el cobro. Pues como lo señaló la CUO, la actora no demuestra ser titular directa del derecho de posesión, por lo que debe entenderse que únicamente es un simple ocupante. Por lo tanto, no acredita el interés jurídico para iniciar el proceso administrativo en términos del numeral 251, fracción primera, inciso A del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, que prevé que solo podrán intervenir en el proceso administrativo las personas que tengan un interés jurídico que funde su pretensión. Consecuentemente, el proyecto que pongo a su consideración propone confirmar la sentencia recurrida. Si hay algún comentario sobre este toca, en tal sentido, someto a votación el toca 549/2014 que propone confirmar el acuerdo de sobreseimiento dictado en el expediente 382/2014. Los que estén en el sentido de aprobar, sírvanse levantar la mano, por favor. Gracias. Aprobado por unanimidad. A continuación, en el 25º punto del orden del día correspondiente a asuntos generales, me permito tratar uno que tiene que ver con que el pasado 27 de noviembre del año en curso ingresó a este tribunal una demanda por la presunta actividad administrativa irregular de uno de los servidores públicos de este tribunal, por lo cual, con fundamento en el artículo 21, fracción quinta de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y de los municipios de Guanajuato, esta presidencia se hará cargo de substanciar el procedimiento respectivo y una vez que se tenga el correspondiente proyecto de resolución, se someterá a consideración de este Pleno. Siendo el único asunto general a tratar, continuación en el 26º punto del orden del día correspondiente a la clausura de esta sesión, siendo las 12:35. Sí, son Perdón que interrumpa, magistrado. Por ahí la magistrada de la tercera sala solicitó la intervención para la sustitución de uno de sus actuarios. Tiene uso de la palabra. Sí, me permito informarle, señor presidente, señores magistrados. El actuario adscrito a la tercera sala va a ser intervenido quirúrgicamente el día de hoy, por lo que solicito se autorice la sustitución del mismo con la licenciada Janet, quien ya tiene experiencia y ha sustituido a otros actuarios durante el tiempo que dure su incapacidad, la incapacidad del actuario titular, y en consecuencia ella asuma las funciones de actuario de tercera sala. Es la licenciada Janet de primera sala, ¿verdad? Sí. Janet Cornejo. Ok, está a su consideración aprobar la sustitución del actuario por la licenciada Janet Cornejo, en los términos que ya señaló la magistrada, para efecto de que se hagan los trámites correspondientes a la firma electrónica y se dé de alta en el sistema y puedan llevarse a cabo las notificaciones de manera adecuada. Los que estén en el sentido de aprobar este movimiento temporal. Perdón, también creo que se tienen que hacer ajustes administrativos por cuestiones salariales. Que se revise también con la dirección administrativa la parte correspondiente y que se homologue en los términos de los demás actuarios. Señor presidente. Los que estén en el sentido de aprobar este movimiento que implica estas dos vertientes, sírvanse levantar la mano, por favor. Gracias. Aprobado por unanimidad. Ahora sí, no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 12:37, se da por terminada esta sesión. Muchísimas gracias. Muy buena tarde. Muchas gracias.